próximos años. Utilice esas 4 herramientas que mencionamos antes. Entienda lo que quieren sus clientes y en base a esas 4 asociaciones, traiga esa información y esos datos y ese conocimiento a su organización y utilice eso como argumento poderoso para persuadir acerca de los cambios a realizarse. En primer lugar, tratar de incorporar al cliente y luego utilice este proceso de convenio sobre el desempeño interlock, ¿no? Esta integración, y en base a estos acuerdos organice para ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para darle éxito al cliente, lo que usted necesita de mí y yo de usted para que ambos podamos tener éxito. Utilice este proceso de acuerdo de integrar para que el cliente se integre a la organización. Mi experiencia me dice que no importa la edad o el nivel, todos quieren tener éxito, todos quieren mantener clientes. Si usted puede establecer claramente qué es lo que se requiere de mí y de usted, yo creo que usted, sea cual fuere su edad o nivel o puesto en la organización, usted puede tener éxito y su organización también puede tener éxito. La siguiente pregunta nos la formulan desde la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, México, Distrito Federal. Dice, ¿podría sugerirnos unas formas de averiguar los gustos de nuestros clientes? ¿Por qué compran? ¿Y cómo podemos conocer mejor a nuestros clientes? Jorge Martínez. Creo que hay 2 formas básicas y ambas son muy sencillas. Una de ellas es que la mayoría de las organizaciones tienen en sus archivos de computación ahí enterrados lo que quieren los clientes. Si usted es un supermercado, por ejemplo, ustedes tienen datos excelentes en base a lo que se vendió y quién compró. Y eso pasa cada día por la caja registradora, punto de ventas, ¿no? Esos son datos de su organización que los tienen, pero tienen que irlos a excavar, vayan a sacarlos de allí. Y de esa manera, ahora también hay programas que permiten analizar esos archivos, esos ficheros de las computadoras sobre nuestros clientes. Tenemos la información, encontremos dónde está en nuestra organización y utilice eso. Si usted quiere, haga la pregunta, si quiere por fax y nosotros se la contestamos. También los clientes están muy dispuestos a decirle, si les preguntamos, hay que preguntarles a ellos qué es lo que quieren, qué es lo que prefieren. Veamos el caso que acabamos de ver, nosotros averiguamos qué era lo que quería el cliente y cómo ellos la definían y lo que ellos definían como lo más importante en la organización y nosotros lo averiguamos preguntándoles a ellos. También a menudo podemos observar leer documentos que se han publicado. Por ejemplo, hay en cada informe anual hay una hoja de informe del presidente donde dice esto es lo que ha ocurrido en mi organización. Son documentos muy buenos. Ustedes pueden ir y buscar los informes dados a los periódicos y buscar lo que la prensa dice sobre esa organización. Todo eso también uno puede referirse a todo esto y hay información publicada en la prensa, en su organización, incluso en sus oficinas, y está todo en archivos. Si usted quiere una respuesta, eso es muy general, pero si usted quiere una respuesta más específica, llámeme o mándeme por fax una pregunta y yo le mando otras estrategias por fax también. Gracias. Y reiterando lo que dice el doctor Velasco, pues las personas cuyas preguntas no alcancen a ser respondidas durante este espacio, durante esta conferencia, pues pueden enviarlas y estén seguros que si las envían vía fax, el doctor Velasco se las va a contestar y se les serán enviadas por correo. Tenemos otra pregunta vía fax también, esta nos viene de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Veraguas, en Panamá. Dice, yo entiendo empowerment como colectivización del poder, pero hay un problema. La gerencia debe querer y los grupos o equipos de trabajo deben hacer conciencia, así que, ¿cómo lograrlo cuando no hay conciencia de equipo y no hay comunicación?
Lo que significa realmente empowerment, si quiere pensarlo de esta manera, empowerment quiere decir darle la responsabilidad de la toma de decisiones a los niveles más prácticos. Significa hacer que la gente que está en la primera línea tome la decisión lo más pronto posible. Esto hay que crear un sentido de urgencia y de hacerlo más rápido. Cuando hablamos de los clientes que son distintos y cómo la competencia hace las cosas de otra forma, y luego entonces todos pueden participar. Y si ellos participan, la gerencia va a entender qué es lo que hay que cambiar. Vamos ahora por teléfono a León, Guanajuato, a la Universidad Iberoamericana, en donde formulan la siguiente pregunta. Adelante. Muy buenos días. Se dice que es necesario que las personas cambien individualmente para que toda la organización cambie. ¿Qué hacer cuando decenas o cientos de personas en la organización no desean el cambio o no les conviene este? Creo que el problema de que a ellos no les conviene es interesante. Hay que crear la urgencia de cambio, y esa urgencia viene de de entender lo que quieren los clientes, de lo que hace la competencia y de cómo establecer los benchmarks, las cotas de referencia. Es probable que uno no quiera cambiar, pero cuando todo a su alrededor cambia, cuando cambia el mundo y todo, y entonces... Y nosotros sabemos que si seguimos haciendo lo mismo y morimos, entonces esperamos vivir, ¿verdad? Y cambiamos. Así que hay que entenderlo no como una vida y muerte personal, pero sí desde el punto de vista de la organización. Y yo creo que cuando la gente se enfrenta a eso, entonces no le queda más remedio que cambiar, y cambia definitivamente. Lo importante es crear la sensación de urgencia, compartiendo la información de mercados, competidores, clientes. Hay que compartir, hay que diseminar esa información y hacer participar a la gente. La siguiente pregunta nos la formulan desde Los Mochis, Sinaloa, México, del Colegio de Bachilleres, Estado de Sinaloa. Siga. Sí, muy buenos días. La pregunta, doctor Velasco, es ¿cómo cambiar el escenario educativo para competir sin salirse del esquema y la política educativa nacional? ¿Cómo cambiamos una institución educativa? Es la forma en que yo interpreto su pregunta. Y si me equivoco en la interpretación, por favor le pido que me vuelva a hacer, que me envíe la pregunta por fax, y yo entonces se la contestaré tal vez más acertadamente. Todas las instituciones educativas son organizaciones, sean elementales, secundarias, primarias, secundarias, de donde sean. Y todos quieren lograr un cierto propósito. Y es necesario que toda esta gente conozca exactamente qué es lo que piden sus clientes, qué es lo que necesitan esos estudiantes, y a quiénes será, y qué es lo que necesitan realmente los que van a dar empleo a estos estudiantes o estos graduados. Y entonces entender qué quiere la clientela. Y en base a eso pueden volver y estudiar las cotas de referencia de la competencia y darse cuenta de que hay mucho que aprender de lo que otras instituciones están haciendo. Podemos aprender de ellos y en base a eso podemos hacer un mejor trabajo. Es decir, volvemos a hablar del tema de urgencia. Hay que llegar al cliente y entonces hay que ir y ponerse frente al cliente para que así uno sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer para poder llevar el éxito a los clientes y aprender qué es lo que los demás están haciendo en otras instituciones educativas. Tenemos otra pregunta de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Lo escuchamos. Muy buenos días. Sí. La pregunta es, la reingeniería y cambio organizacional en muchos casos solamente se traduce en reducción de personal para lograr como objetivo una mayor eficiencia. Esto produce en los empleados de la empresa una presión en términos de horas de trabajo y estrés. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar estos resultados negativos?
Muy buena pregunta. Creo que tenemos que volver a analizar por qué estamos haciendo el rediseño y la reingeniería. Y esto se está haciendo es para poder trabajar a partir del cliente hacia dentro, hacia la empresa. Y cómo es que nosotros tenemos que responder al cliente. Pero y cuando ya sabemos cómo vamos a mejor servir al cliente, si todo el mundo que da ese servicio al cliente participa en este otro proceso y ellos hacen el trabajo de rediseño, reingeniería, entonces ellos son los dueños del proceso, ellos son los jefes de este proceso y ellos son los que van a diseñar el proceso que será eficiente en función del costo y a la vez eficiente para el cliente. La diferencia es que la reingeniería para reducir costos no funciona. Si es que esa se implanta desde arriba hacia abajo, no va a funcionar. Porque para el éxito no hay cómo tomar atajos, hay que hacer crecer el negocio. ¿Y de qué forma? Tomando en cuenta al cliente y hablando con el cliente y teniendo contacto directo con ellos para poder saber qué es lo mejor. Y entonces podemos implementar el proceso más eficiente. Y si se hace de esta manera, entonces ya no hay estrés porque ellos son los dueños del proceso. Nadie se los ha impuesto, sino que ellos lo han creado, ellos lo están diseñando ese proceso. Esta pregunta viene de Tamaulipas, México, Ciudad Victoria. La formulan desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La escuchamos. Buenos días, doctor Velasco. Usted ha hablado de organizaciones que ofrecen productos o servicios. En las organizaciones del sector público, es decir, las gubernamentales, en donde existen altos niveles de burocratismo, ¿cómo se puede sensibilizar a los trabajadores para aceptar un proceso de cambio transformacional y hacerlo exitosamente? Una pregunta fabulosa. En muchos países, el gobierno, las organizaciones gubernamentales, de hecho, son las que dominan, ¿verdad? Las que predominan. Y si no reformamos la forma en que funcionan las organizaciones gubernamentales, por eso la economía no se puede reformar. Y de hecho, las grandes organizaciones burocráticas son a veces un peso para la economía nacional. Eso es sumamente exacto. En todo el mundo, los gobiernos están reinventándose, se están rediseñando, ya sea Nueva Zelanda o Australia o Tailandia o Inglaterra o Estados Unidos. En todo el mundo los gobiernos se dan cuenta que tienen que rediseñarse, haciendo tres cosas fundamentales. Número uno, hacer que la gente participe directamente con los clientes. ¿Quién es su cliente? ¿A quién estoy sirviendo? Esa es la primera pregunta. La segunda, establecer una cadena de comunicación, de retroalimentación del cliente para la organización, y de esa manera nadie pierde de vista al cliente y entienden exactamente qué es lo que tienen que hacer para satisfacer a ese cliente, porque entonces ese fue el número 2, ¿no? La cadena. Y número 3 sería hacer una viabilidad a largo plazo para esa agencia, o sea que esa viabilidad, hacer que la satisfacción del cliente sea importante para esa agencia, es decir, que los individuos y la agencia los evalúen los clientes a quienes sirven, y si esos clientes no están satisfechos, entonces esa agencia tiene dificultades, entonces para obtener fondos próximo año. Esa es una forma de asegurarse de que los gobiernos de todas partes del mundo están haciendo esto. Gran Bretaña está haciéndolo, Tailandia, en todas partes del mundo. Los gobiernos están viendo que es necesario asegurarse de que estén sirviendo a los clientes y no a sí mismos. Excelente pregunta. La siguiente llamada telefónica la hacen desde Guadalajara, Jalisco, de la Calidad Integral Centro de Capacitación. La escuchamos. Gracias, buenos días. ¿Qué se puede hacer para mejorar la venta de una empresa que vende productos para la construcción? Ya que depende de la política del gobierno. Si el gobierno invierte en construcción, la empresa vende. Es difícil cambiar la política del gobierno, ¿verdad? Pero de hecho sí hay actividades en la construcción que son tanto del sector privado como del sector gubernamental. Incluso como ejemplo, por ejemplo, en las profundidades de la recesión aquí de los años 80,
aun cuando la construcción no disminuyó, decreció, de todas maneras había construcción, ¿verdad? Es necesario ponerse en contacto con los clientes, tanto con el gobierno como con el sector privado, para ver qué es lo que los motiva, los impulsa. No vamos a cambiar el gobierno, pero sí podemos obtener un trozo más grande de todo el pastel, ¿verdad? Creo que es necesario tomar el enfoque de la asociación, utilizando las 4 herramientas que mencionamos antes. Desde Apatzingán, en Michoacán, México, del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Siga. Buenos días. Nuestra pregunta es, ¿cuáles son los elementos esenciales que las instituciones educativas deben realizar para enfrentar los retos y requisitos del cambio organizacional actual? Yo creo que las organizaciones educativas tienen que hacer lo mismo que los demás, ver realmente qué es lo que necesitan esos clientes. Tenemos los estudiantes que están en nuestras aulas, los que pagan, es decir, los padres, y luego tenemos los negocios que contratan a estos graduados. Y es necesario saber qué es lo que quieren esos clientes y facilitar este proceso y ver qué podemos hacer nosotros para que ayudar a los clientes, a los estudiantes, a los padres y a las empresas a obtener lo que necesiten. Entonces nosotros tenemos que aprender qué es lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, porque hay muchísimos ejemplos maravillosos acerca de qué es lo que funciona en el campo educativo en otras partes, para tomar la mejor tecnología o los mejores programas para satisfacer esas necesidades de los clientes, estudiantes, padres y empleadores. No hay que enfocarse solamente en uno mismo, sino también en los demás. Y eso es, desgraciadamente, lo que ocurre en muchas partes, muchos casos. Nos trasladamos ahora a la provincia de Córdoba, en Argentina. La pregunta la formulan desde la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos. Bien, la introducción de la metodología nueva como desempeño de acuerdo entrelazado implica un cambio en la forma de hacer las cosas en la organización, fundamentalmente para las cabezas directas. ¿Cuál sería la mejor estrategia para obtener una rápida adaptación al manejo de estas nuevas condiciones organizacionales? El cambio empieza en mí. Y creo que yo y mí somos cada uno de nosotros dentro de una organización. La mejor forma de acelerar el cambio es compartir la información y la verdad entre todos y diseminar la realidad de lo que ocurre con los clientes, con la competencia y dónde estamos nosotros en cuanto a en cuanto a las cotas de referencia y la competencia. Es necesario que cada uno de nosotros se dé cuenta de la urgencia de cambiar. Y en todo el espectro de la organización, así podemos cada uno decir, yo tengo que cambiar o si no vamos a desaparecer a menos que yo también cambie. Esa es la forma de acelerar este proceso. De Argentina volvemos a México, a Macuspana, Tabasco, donde formula la pregunta desde Cementos a Pasco S.A. Sigan. Sí, gracias, buenos días. Tengo 2 preguntas. En países en desarrollo, con problemas sociales crecientes que ya rebasan a las instituciones de gobierno para resolverlos, ¿qué papel puede jugar la empresa para asegurar su permanencia? Y la segunda pregunta es, fomentando el espíritu y la formación de grupos dentro de la empresa con miras al cliente, ¿cuánta ventaja nos puede proporcionar o cómo nos puede ayudar contra la competencia? Gracias. Dos preguntas muy buenas, muchas gracias por hacerlas. El primer tema tiene que ver con lo que yo creo que es una responsabilidad personal y social. Le voy a contestar de mi propio ejemplo. Nosotros tenemos operaciones en México y también tenemos operaciones en Brasil.
Nosotros utilizamos nuestro dinero para curar los problemas sociales, o por lo menos para bregar de alguna manera con los problemas sociales. Por ejemplo, en Sao Paulo, en los últimos 15 años hemos construido más de 10.000 hogares, casas, viviendas. Hemos entregado los materiales de construcción, los hemos pagado con nuestro dinero y les hemos enseñado a la gente a construir sus casas utilizando los materiales que les damos nosotros. Yo pienso que es una responsabilidad social de cada hombre de negocios ayudar a crear un ambiente social en el cual su negocio va a sobrevivir y prosperar. No podemos tener una economía de mercado libre donde hayan estas grandes disparidades entre los que tienen y los que no tienen. El segundo tema crítico aquí es cómo competir. Yo creo que es muy importante, es crítico. Se puede competir si uno se establece como un ser diferenciado, como un proveedor diferenciado. Uno ofrece valor realmente a los clientes a quienes uno sirve. ¿Y de qué forma? Dándoles mayor valor utilizando los 4 pasos que hablamos en la idea de la asociación. Muchas gracias a todos los participantes desde las distintas ciudades de América por las preguntas tan brillantes y al doctor Velasco por sus respuestas tan interesantes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para esta sesión. Los que todavía tienen preguntas las pueden mandar por fax y se les contestarán por correo. Muchas gracias de nuevo, doctor Velasco. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su interés. Continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de administración y competitividad global. Les invitamos a participar el día 15 de junio en la 4ª videoconferencia de la serie Sistemas Administrativos para el siglo XXI, intitulado Liderazgo y Poder, Estrategias para una empresa de clase mundial. Para mayor información sobre los programas del ITC, pueden consultar sus paquetes de apoyo, en donde se indican las fechas y temas específicos de las 3 series de videoconferencias. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, agradezco su gentil participación e interés en el programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.